Última hora de nuestro encuentro de hoy y es la hora de Noel Alejandro Leal desde Venezuela, donde nos relata cada domingo qué está pasando en el país y cómo nos afecta a nosotros, aquí en toda América y en muchas otras partes del mundo. Noel Leal, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Siempre tenemos noticias frescas, pero ahora tenemos una que por lo menos en español tiene 534 páginas. Así que hay bastante para leer. El libro de Pompeo. ¿Cómo tomó el venezolano las revelaciones que hay en este libro? ¿Cómo tomó el venezolano las revelaciones que hay en este libro? Fíjate, las revelaciones del libro como tal vienen a confirmar lo que el venezolano ha querido negar. Sobre todo el venezolano que cree en la caricatura esta de Guaidó, que cree en la estabilidad democrática, y lo mismo que el venezolano ha querido negar cuando le viven diciendo, no, Trump no quería salir de Maduro ni estaba haciendo ningún esfuerzo para ponerle fin al gobierno. Lo cierto es que había una clara visión por parte de la administración Trump de ponerle fin al chavismo. Y en el libro, si bien el libro no censura en sí las acciones de Guaidó, lo negativo de sus acciones, ni nada de esto, el libro sí deja claro la cochinada que iba a ser el 30 de abril, lo que iba a ser el movimiento del 30 de abril. Ellos lo seguían viendo como una oportunidad positiva, y la gracia es que no entienden de qué estaba hecho Guaidó, de qué está hecha esa estructura de oposición venezolana, de qué clase de porquería son. Y es difícil tener que decir esto porque, y en lo particular creo que ya está bueno de querer dorar la píldora, como lo decimos aquí, de querer ver las cosas no tan malas. Y las cosas sí son terriblemente malas, y es un proceso que no es nuevo. En el libro dejan claro la cantidad de millones de dólares que entraron aquí por conceptos de ayuda humanitaria. Está claro también lo dispuesto que estaban a generar más dinero para financiar acciones nada nobles, pero que pudieran haber traído la salida de la desgracia que estamos viviendo. Cuando hablamos de acciones nada nobles, hablamos de un hecho de corromper más. Sí, toma 20 millones de dólares, toma tú un chalet en Suiza, toma tú lo que tú quieras, pero vamos a dejar esto de este tamaño. Es decir, en ningún momento es pensar en que Venezuela debe ser recuperada de verdad, sino simplemente vamos a salir de Maduro y vamos a colocar a esta partida de payasos que pueden servir para algo. Creer que podrían servir para algo, volvemos a lo que estábamos conversando, no están claros en qué clase de porquería son. Y deberían de estar claros cuando te ofrecen que esa negociación para el mañana de Venezuela partía de hacer las cosas con todo el chavismo menos Maduro. Entonces ya ahí te dice la realidad de lo que hay. Eso es como cada vez que te definen el problema es Maduro. No. El chavismo es un problema gigantesco que ha destrozado mi país en todos y cada una de las áreas, ¿no? Y eso es importante tenerlo bien claro, y sobre todo para todos los que están ofreciendo imposibles en ese sentido. Porque aquello que trajo todo el proceso de liado, del interinato y todo este chiste, partía de una serie de imposibles, ¿no? Y imposibles que resulta ridículo que no se hayan leído de manera clara. Cuando la primera oferta que hizo el guiado al chavismo fue impunidad. Y entonces el chavismo simplemente, si hubiese querido, como la gente cree que esto es solo un mal gobierno que roba, si ellos hubiesen querido, terminan de saquear las arcas del Estado, endeudan más el país, se cogen los reales y vámonos, total, tenemos impunidad. Pero no es un simple robo, es un proceso revolucionario. Y por eso tampoco se pudieron entender cuando ellos mismos venían con el dinero a ofrecérselo a estos soportes del chavismo, y estos soportes del chavismo
simplemente no aceptaron, jugaron y se burlaron. ¿Por qué? Porque no se termina de entender que es un proceso revolucionario. Son los dueños del país, es un proceso de transformación social que va dentro de un marco revolucionario que va mucho más allá de lo que es el Foro de Sao Paulo. Eso lo hemos indicado más de una vez, y cada vez que reforzamos la idea de lo que es ese eje Rusia, China, Irán, se hace más claro. Y es increíble que en ese mismo libro de Pompeo, el tema Venezuela se toca aparte ahí en el capítulo 15, que es un capítulo interesante porque es un asunto importante para los Estados Unidos, porque es el cierre de una embajada, el cierre de la embajada de los Estados Unidos en Caracas, un país que era aliado, un país importante en la visión de los Estados Unidos. Cerrar la embajada no es cualquier tontería. Bueno, ese capítulo, por supuesto, se nombra a Venezuela como hecho único en varias oportunidades, pero el resto de las veces que se nombra a Venezuela en el libro de Pompeo es en el marco de ese eje. O es el eje Cuba, Nicaragua, o es el eje Rusia, China, Irán, Venezuela. El país siempre ha negado esa serie de cosas que allí están plasmadas de una manera más clara. Todo el proceso de lo que ha hecho el chavismo con Venezuela, desmantelar el país, en convertirlo en apéndice de un proceso revolucionario gigantesco, este proceso revolucionario interno donde este país, en números económicos simplemente es algo increíble, imposible ya de describir, aunque sea la manera más fácil verlo en economía, porque uno simplemente ve números gigantescos del desastre. Pero hay que ver el número de lo que significa casi 8 millones de exiliados, lo que hablábamos el otro día del informe de la FAO, que coloca casi 7 millones de venezolanos en situaciones de hambre. La realidad del país sigue siendo increíblemente penosa, destructiva, y eso que va reflejando Pompeo en sus letras, donde habla de lo que le tocó vivir al ver a muchos refugiados, tanto en Colombia como en Brasil. Esa parte que va narrando del dolor que ha vivido nuestra población al tener que salir corriendo de este país maravilloso. Esa realidad, todo eso es chavismo, todo eso es chavismo. Y todo eso hoy se ve aderezado, ya saliéndonos del libro, con la inmensa mentira que se está viviendo en el país, con esta burbuja salvaje y asquerosa, porque el país es simplemente una fachada de mentira tras mentira. Se inaugura un estadio, vamos a hacer la sede de la Serie del Caribe de béisbol, sí. Y Caracas no tiene agua. ¿Cómo se rompe las tuberías todos los días? Es decir, Jenny, ¿cómo explicar el nivel del absurdo que estamos viviendo en el país? Es una cosa realmente difícil de hacerla, ¿no? Y entonces, ¿cómo pretendemos hacer que el mundo lo entienda? Y ahí volvemos de nuevo a Pompeo y volvemos a la administración Trump. Ahí tuvimos la oportunidad de que fuese entendida la realidad. Se entendió tanto que hasta hubo que cerrar la embajada. Él narra en el libro que la embajada se ve cerrada sobre todo por acciones por un problema de seguridad del personal de la embajada, y aclara Pompeo en el libro que era mucho por la situación de los colectivos y cosas que eran funcionales a Maduro, pero no se les podía adjudicar de manera directa al gobierno de Maduro. Eso es una mentirota grandota, ¿no? Porque estamos hablando de que Estados Unidos tiene embajadas en países que son realmente hostiles contra los Estados Unidos. Entonces, hay que entender la oportunidad política de lo que significaba, lo que estaba buscando la administración Trump para poder extraer la tiranía chavista y lo que le ofreció Venezuela como respuesta. Y ahí es en donde entra lo que Venezuela tiene que terminar de entender para comprender el tamaño de la traición que ha generado la oposición a la población. Cómo han facilitado esta estructura opositora el constante andar de la tiranía chavista. Y allí hay una fotografía muy clara. El haber inventado este chiste ridículo del interinato en un momento donde el país venía en un proceso franco de ingobernabilidad, como ya estaba muy caliente de nuevo después de las protestas del 2017, y se inventaron aquella cosa de firmarle 3 papelitos, que es un plebiscito,
un mandato el 16 de julio, una cantidad de cosas con las que hicieron que la gente se adormeciera, desmontara su furia. La gente se volvió a dormir y a esperar una respuesta política que simplemente es imposible, porque no la puedes esperar de quienes constantemente han vestido de democracia esta desgracia. Entonces, llega el 2019 y ofrecen esto, esta increíble caricatura ridícula, este chiste que era el interinato. Como explicábamos desde el principio, era algo que jamás iba a obtener la presidencia efectiva. Explicábamos desde el principio que esto eran simplemente hojas sueltas del librito ridículo ese que llaman Constitución del 99. Hoy ellos mismos dicen, no, mira, la figura del interinato no aparece en la Constitución. Es decir, la estafa constitucional es gigantesca, la burla es gigantesca, y frente a ese título de estafa constitucional, tú no ves nunca al gobierno acusando al chavismo a la oposición de algo de eso. El chavismo no utiliza esos términos que son claros, están allí, es una realidad con respecto a lo que hizo el guiado y la estructura que lo acompañó, es decir, toda la oposición. Cada una de este tipo de cosas, Jenny, tiene que demostrarnos, y con esa pequeña luz que pone allí el libro de Pompeo, sobre ese proceso que si lo ponemos en el pasado del país, vamos a ir encontrando de manera repetida cómo esas acciones de eso que conocen como oposición ha hecho posible el avanzar de la tiranía de manera democrática, usando a la gente voto a voto una y otra vez de manera constante. El despertar del país tiene que terminar de pasar esta realidad. Para poder lograr el despertar, hay que terminar de admitir eso. Esta gente hizo y hace lo posible para la continuidad del chavismo. Esta gente hace lo posible por usar a la población para darle un baño de democracia en cada oportunidad del chavismo. Esta gente ha logrado que Venezuela pase de ser la segunda reserva petrolera del planeta a comer de la basura. Y ahí cuando hablamos de esa gente es cuando hay que terminar de identificar que son una sola cosa, que trabajan en un ciclo y en una coordinación perfecta. Vamos para un cuarto de siglo de chavismo, un cuarto de siglo de revolución, a toda revolución en Venezuela, acabando totalmente con el país. Entonces, no comprenderlo dentro de esa realidad, no comprender que aquellos, el chavismo, está haciendo su trabajo, ellos están allí para destruir a Venezuela y al venezolano. Pero que lo que hace la oposición es hacer posible el trabajo del chavismo. Eso tiene que terminarse de comprender. Es increíble que en el libro, yo me imagino que debe ser muy difícil, manejando la información real, tener que ocultar tanta realidad para no favorecer al chavismo. Pero allá lo que tenga que hacer Pompeo, allá lo que tenga que hacer la Secretaría de Estado, allá lo que tenga que hacer cualquier persona. El asunto es, ¿qué es lo que tienen que hacer los venezolanos? ¿Cómo los venezolanos pueden recuperar el país? Tienen que terminar de comprender que esa gente es una sola cosa, que la izquierda carnívora que está en el gobierno va de la mano con la izquierda vegetariana que funge de oposición, que no es posible haber logrado este control social en estos 20 y tantos años, sin el apoyo constante de eso que llaman oposición. Entender que eso que llaman oposición no es esos 4 o 5 personajes a los cuales la gente se refiere constantemente, sino es también toda esa masa comunicacional, toda esa estructura académica que ha hecho posible mentira tras mentira y que la gente todavía la aplauda, la valide o dude de la maldad del hecho. La gente tiene que despertar frente a una realidad. Cada vez que acusan al gobierno de inepto, de inútil, pero tiene 25 años orinando sobre nuestras cabezas. Esa es una verdad. Entonces, para que eso haya sucedido, para que eso esté así, para que ahorita se le respete el periodo del presidente que desconocieron para ir a una nueva elección, y una elección con todo el aparato comicial electoral, toda esa estructura del chavismo ejerciendo de nuevo, el país tiene que terminar de comprender que está siendo usado, la sociedad está siendo usada para poder seguir dándole legitimidad a la estructura del chavismo y financian a sus socios, lo financian de manera directa, con su opinión, con su respaldo, con su apoyo, simplemente con la idea de discutir una posibilidad electoral. También hay un punto que es muy importante con respecto al uso y abuso de la gente con la idea de las primarias.
Es muy gracioso oír a ciertos candidatos decir que las primarias no pueden ser con el CNE, pero son los mismos candidatos que participaron en las primarias anteriores con el CNE, Sí. pagando para que el CNE funcionara en el año 2012. Entonces, que no es el mismo gobierno, no son los mismos criminales, no es la misma operación, no es la misma estructura en el ejercicio del conteo del voto. Y si no hacen la primaria con el CNE, pero sí hacen las elecciones con el CNE, ¿en qué se diferenció la cochinada? Porque la cochinada es exactamente la misma. Entonces, es muy importante comprender, que la sociedad tiene que terminar de comprender, que cualquier llamado que tenga que ver con algo que tenga lo más cercano al hecho electoral, simplemente lo que busca es legitimar al chavismo. No importa si la elección es eso, una primaria que piensan hacer con papelitos, ¿no? Porque te están preparando para la elección final, que es con el CNE, que es con la estructura del gobierno, que son bajo las reglas del gobierno, un gobierno que tiene total control de todo el aparato electoral. Entonces, es interesante ver cómo en el libro de Pompeo dejan claro de que ellos toman la decisión, hay que desconocer al chavismo. Deja claro Pompeo cómo se toma la decisión de pasar a desconocer, mientras ellos mismos se dan cuenta que los partidos de oposición del gobierno no están dispuestos todos a legitimar a Guiado. Y prefirieron mostrar después una imagen de que existe ese chiste de la unidad, en vez de empezar a diseccionar para poder mostrar qué es la realidad, qué es lo que está menos podrido de ese lote, para ver si con algo de esto se puede hacer algo para el mañana de Venezuela. Lo cierto es que es difícil, ¿no? Intentar buscar algo menos podrido, pero sí está claro que hay cosas aún más podridas. Lo cierto de todo esto es que es la sociedad, es el país, que tiene que terminar de comprender que eso completo hay que dejarlo atrás, hay que ponerlo a un lado y hay que sacarlo de la dirección política del mañana, tanto inmediato como futuro, porque simplemente nos harían volver a caer en este desastre. Entonces, si algo puede servirle al venezolano, y el venezolano debe empezar a reaccionar frente a lo que deja Pompeo en el libro, es el hecho de la otra nueva oportunidad perdida. Y eso, ver cómo esas oportunidades perdidas para poder salir del chavismo se han repetido durante todos los años del chavismo una y otra vez, y todas han sido capitaneadas por esa misma estructura opositora. Caras distintas, el mensaje es el mismo. El mensaje siempre es el mismo. Decirle a usted que existe algún tipo de salida dentro del marco de la democracia a una tiranía comunista establecida. Un absurdo. No leí todo el libro, leí algunos párrafos. Ahora, cuando él dice, tampoco nos olvidamos del pueblo venezolano hambriento y oprimido, que recibió más de $1.000 millones en ayuda humanitaria de los Estados Unidos durante la administración Trump. Sobre esos más de 1.000 millones, el Guiado, ¿dijo en qué los gastó? Mira, puedes decir no importa cualquier mentira y la gente igualito no va a terminar de juzgar. Nosotros dejamos claro, Jenny, y es lo que importa. Cuando él llegaba, se montó el gobierno interino, explicamos que se iban a robar hasta la ayuda humanitaria. Y cuando decíamos hasta es porque todos los demás, todos los activos, todos también se lo iban a robar. Entonces el hasta era por eso, porque se iban a robar hasta la ayuda humanitaria. Y era un asunto de anteojitos. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce de qué están hechos, porque lo primero que hay que entender frente a eso, y por qué era tan fácil decir se lo van a robar, es porque el país no termina de comprender que entregaron el país. Lo más valioso que es Venezuela, su legitimidad, su soberanía, su capacidad de elegir por parte de la población, entregaron a Venezuela al imperio del absurdo comunista. Entonces no se van a robar esto, esas son las obras. Fíjate, estamos hablando de $1.000 millones y son las obras frente a lo que entregaron. Sí. Eso el país tiene que terminarlo de comprender, para entender la dimensión de la desgracia que estamos viviendo. Tan fácil era decir, se lo van a robar, tan fácil era explicar
lo peor que puede pasarle a Venezuela es que seguramente cada una de esas cosas las explicamos nosotros con toda la tranquilidad y la realidad se hizo más que evidente. Pero el país, cuando va a pasarle factura a estos grandes doctos de la política, estos grandes tótem de la comunicación, esta gran estructura que tiene tanto peso en la opinión pública venezolana, que andaba para arriba y para abajo mi presidente Guaidó, en la Constitución dice, y un gran festival de pendejadas que han hundido a mi país en este lugar, en esta situación tan increíblemente miserable, donde ya ni el mundo en realidad se preocupa por todo eso, lo que tú estabas diciendo allí, sobre el hambre, sobre el dolor que están viviendo los refugiados. No, hasta el mundo lo olvidó, aunque sea nuestra situación la número uno en situaciones de refugiados en el mundo, superando a Siria y Ucrania. El mundo lo ha tenido que olvidar porque también está la payasada del Venezuela se arregló, también está toda la burbuja y todo esto, y por supuesto el mundo ha pretendido ya quitar la cámara, ese faro que estaba sobre Venezuela, quitarlo. ¿Por qué? Porque el país no quiere entender la verdad. Y si el país no quiere entender la verdad, ¿para qué el mundo va a intentar entenderla? Si todo lo que recibe el mundo por parte de Venezuela está envuelto en una inmensa mentira. Porque cuando eso que se dice sobre Venezuela está en manos de esa estructura de oposición, por supuesto lo que es mentira. Mentira. Y eso es una cosa que el venezolano no termina de admitirlo, porque los primeros que oyeron esta mentira fueron los venezolanos. Los primeros que admitieron esa mentira fueron los venezolanos que decidieron, sí chicos, vamos a seguir con la mentira está bien. Eso es lo que hay. Eso es lo que más tiene que doler. Porque, ¿qué se robaron los $1.000 millones? Claro, se esperaba otra cosa. Quien lo esperara simplemente no entiende el material de lo que está hecho esa estructura opositora. Simplemente no entiende otra cosa que va más allá del chavismo. Si lo entendieran, entenderían cómo fue que llegó el chavismo. Porque esa estructura opositora es la misma esencia de la pseudodemocracia. Es lo que vino después de 1958 para acá, para Venezuela. ¿Qué es lo que vino? Un proceso socialista. ¿Qué es lo que provocó? Un proceso revolucionario. ¿Qué es lo que tenemos? Un país en ruinas. Te he escuchado decir muchas veces que el dinero que se ha robado es el más grande de la historia. El robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad. Y en una parte del libro dice Pompeo, es posible que nunca sepamos cuánto dinero mantuvimos fuera de las manos de los iraníes y cuánto petróleo mantuvimos alejado de Maduro. Depende de lo que Saab quiera, ahora que está en la cárcel de Estados Unidos, desea compartir con ellos. ¿Cuánto hace que venís diciendo que es el robo más grande de la historia? Y ahí Pompeo toca el punto Saab. Ahí Pompeo toca el punto Saab y toca el punto Irán-China. Nosotros tenemos que irnos bastante más atrás para poder hablar sobre el robo que se ha hecho en el país. Tú sabes que Venezuela era la principal accionista de una petrolera que se encontraba en Europa, la Beva Oil. Eso nos da a nosotros la posibilidad de tener un espacio para triangulación directa de facturación y una cantidad de cosas altamente beneficiosas para el petróleo venezolano. Eso fue una compra que hizo PDVSA, una compra estratégica que hizo PDVSA en su momento, al igual que se hizo la compra de Citgo, y simplemente era parte de lo que nos hacía la segunda empresa más poderosa del planeta en referencia a la estructura petrolera. Todo eso lo acabó Chávez. Pero el asunto es, si nosotros queremos ver la cantidad de miles de millones que habrá recibido Venezuela con la venta de Beva Oil, ya allí tienen ustedes lo que sería el robo más grande que ha habido en cualquier país promedio. Cualquier gobierno que haya sido ejecutado un robo salvaje, ya en ese momento, y estamos hablando de antes del año 2003, ya Chávez había roto todos los récords de robo. Entonces, cuando llegamos ya a 20 y tantos años después y Pompeo toma la fotografía de lo que estaba haciendo Saab, que también ahorita se abre por fin información de lo que era, de lo que se usaba con el narcotráfico. ¿De acuerdo? Nosotros lo dijimos de manera clara y ahorita está saliendo por fin la información de que lo que venía supuestamente
con las paletas de alimentos, debajo lo que traía era efectivo de narcotráfico para el lavado. Todo eso lo explicamos mucho antes de que Saab estuviese preso. Claro. Mucho antes. ¿Por qué? Porque todo estaba allí. Todo era increíblemente evidente, y hoy muchos salen con la información y se dan golpes de pecho y llegan a decir, ay, yo no pensé que el chavismo era tan malo. Ay, yo no pensé que... Entonces, la realidad que nosotros estamos viviendo es clara, evidente, terrible, y no es nueva. Y el país se ha mentido constantemente en ella misma. Por eso, tomar ese capítulo donde Pompeo en específico hace más referencia a Venezuela, es importante por esas pequeñas luces que van para que el venezolano termine de entender su realidad, termine de asumir con responsabilidad lo que está viviendo, termine de comprender cómo es posible que este país tan increíble esté destruido. El venezolano tiene la increíble responsabilidad de recuperar a su país. Previo, tiene que despertar para entender la realidad. Y lamentablemente, cada vez que se escuchan esos cantos absurdos de elecciones, todo ese ruido que genera la fiesta democrática, las veletas enloquecen y el país vuelve a perder el norte. Hay algo que he leído y suena a que le duele cuando habla de la oposición. Dice de una forma muy general: el problema es que los líderes de la oposición en cualquier país a menudo son cantidades desconocidas, y aquellos que prometen las mayores reformas pueden convertirse en los malos actores más corruptos y opresivos una vez en el poder. Y él explica que en los 4 años muchos exiliados le dijeron que ellos tenían la fórmula para el golpe, que iba a ser inmediato, y suena como a que duele, a que le duele lo que cuenta. Sí, porque duele, porque entiende el engaño. Tú sabes que hay un punto que es muy importante y creo que está simplificado en una imagen, en una acción, en un pequeño video, el cual creo que hemos hecho mención aquí, donde no recuerdo a qué ciudad de los Estados Unidos está llegando el presidente Trump y se baja de su avión. Se baja del avión y le preguntan sobre específico. La pregunta no es sobre Venezuela, sino le preguntan sobre Guaidó. Creo que a las 2 semanas de que Guaidó había sido recibido en la Casa Blanca, le preguntan sobre el personaje. Y Trump dice, ya sin el amor, sin la pasión de querer buscarle una solución a Venezuela, dice, bueno, ese es el líder de Venezuela, eso es lo que ellos quisieron, y es él. Punto. Imagínate la decepción, el dolor, imagínate el querer hacer, y cómo tú puedes hacer algo si esta es la herramienta que te dan. Lo peor del cuento es que esa herramienta y aún es respaldada por lo que genera la opinión más bien pensante de Venezuela. Entonces, esa estructura de opinión, ese pensamiento buen pensante, muy bien preparado, ecuánime, moderado, lleno de pendejada y de basura que ha embrutecido mi país con fantasías ridículas, como esa caricatura, sigue haciendo daño y seguirá haciendo daño mientras el país no entienda que son parte de lo mismo y que hay que dejarlo atrás. Entonces, ese dolor que puede expresar ahí Pompeo cuando refleja sobre esos actores de la oposición, esa realidad constante de la posibilidad de haber conseguido un golpe de Estado y eso que ofreció el país en ese momento, ese bloqueo increíble, porque es que es una cosa así de sencilla. Vamos a ponernos en la idea de que es la administración Trump. Tiene todas las posibilidades, es importante, está consciente de lo que es el eje China, Rusia, Irán, está consciente de lo que significa Venezuela, está consciente del poderío económico, está consciente que existe hay un malestar el cual puede ser capitalizado. Vamos a buscar cómo capitalizar ese malestar. ¿Qué es lo que tiene Venezuela? Aquí está, el guiado. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? Porque es una caricatura, es un chiste ridículo. Y aún hoy lo pones en la encuesta para candidato presidencial. Y entonces cuando se pones a revisar la Asamblea Nacional, vuelves a preguntar, ¿qué haces con eso?
¿Qué pulga puedo sacar de allí? Porque lo que vas a sacar es una pulga. Porque todo eso es simplemente un cojín infectado de pulgas. Sí. Y no hay nada que sirva. Entonces, cuando terminas de ver esta realidad, dices cómo intervienes en Venezuela y solucionas el problema si esto es lo que está ofreciendo Venezuela. Entonces, una de las cosas importantes a comprender también en todo esto es la fantasía de la idea de la democracia. Y fíjate que vamos a hablar un tema que es realmente difícil, porque cada vez que uno toca este tema, la gente se asusta. Y entonces mucha gente me escribe y me dice, es que tú tienes que moderar esa parte de tu mensaje para que el mensaje cale más. ¿Moderar? No, sí, yo no puedo decir una mentira, Jenny. No. Lo primero que hay que entender entre la gente que pide que se modere esto es los que sufren por los pendejos. Señores, hay pendejos. Su mayoría no tienen aquí. ¿Ok? 2. El que crea que existe vía democrática para poner fin a esta desgracia no entiende absolutamente nada de la realidad. 3. El que crea que existe una forma de manejar el país inmediato mañana, después de la extracción de la tiranía, sin el hecho de la imposición de un gobierno de fuerza, entiéndase, dictadura, tampoco entiende absolutamente nada de la realidad. ¿Y por qué el mundo no lo entiende ni lo entenderá? Porque de Venezuela no está saliendo la realidad. De Venezuela no está saliendo la mentira. Lo que está saliendo es una cantidad de informaciones tan imposibles de conectar que, y como no hay una vocería seria por parte de lo que debería ser la oposición venezolana, esa situación queda totalmente inconecta, es irreal y no puede ser entendida. Tienes esa situación de lo que hablábamos de la crisis humanitaria más grande, pero tienes la burbuja grandota, creciendo, mandando mensajes totalmente artificiales, apoyada internacionalmente. Por supuesto, eso genera una desconexión. Al no haber una vocería seria por parte de la oposición, caemos en una inmensa mentira. Entonces, por eso el mundo no entiende y todavía nos pretenden seguir ahorcando con el cuento del hilo constitucional. Y prefieren intentar jugar cartas absurdas como el guiado que enfrentar la realidad de lo que está viviendo Venezuela. El país tiene que empezar a decir su verdad, pero para poderla decir tiene que admitirla primero. ¿Y Latinoamérica, cómo se refleja esto por allá? Fíjate, se refleja de una manera muy cruel, porque refleja también el gran problema de todas nuestras poblaciones. Porque hay que hacerse muchas preguntas con respecto a la situación que está viviendo toda Latinoamérica, ¿no? Todo este gran avanzar progresista latinoamericano. Este gran avanzar progresista latinoamericano tiene un eje de ejercicio, el voto. Han llegado por votos. Hay manipulación en los sistemas electorales, hay fraudes, hay votos electrónicos, hay lo que sea. Lo que pasa es que igual tienen una masa que votó por ellos lo suficiente para poder hacer cualquier otra cochinada. Y entonces el latinoamericano ha venido perdiendo tanto la lógica, porque es un problema grande de lógica, de entendimiento con respecto a la realidad. Se ha idiotizado a un nivel tan increíble, se ha infantilizado a un nivel tan impresionante, que ha llevado al poder de sus países, a través del voto, a personajes como un guerrillero criminal como Petro, a una cosa como Boric. Por favor, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, es el presidente de México. Sí. México. Y tenemos a un criminal como Lula, padre fundador del Foro de Sao Paulo, de vuelta en el poder. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en Latinoamérica? ¿Qué es lo que está pensando el latinoamericano? ¿Qué quedó del reflejo de la increíble estupidez e irresponsabilidad que hizo mi país cuando llevó a Chávez al gobierno? Entonces, en Latinoamérica lo que se está encontrando es un pozo profundo que el ciudadano común preparó. Fue el que lo cavó, que hizo todo su espacio para sepultarse, ¿no? Y ese foso es perfecto, cuadradito, tiene las dimensiones perfectas, está muy bien hecho, gracias a que la élite de cada uno de nuestros países fue quien dirigió esa operación. Son tan increíblemente irresponsables que en ningún momento le dijeron al país de manera seria, nosotros no podemos seguir cultivando el error. Nosotros tenemos que sembrar país
no sembrar incoherencias, porque lo que vas a tener es irresponsabilidad, que es lo que ha vivido Venezuela, sino hacer país. En el caso de Venezuela, cuando uno se encuentra con mensajes que para muchos venezolanos de hoy, que está intentando buscar por fin alternativas a lo que está viendo y a lo que está viviendo, encuentra nombres como Carlos Rangel, como René Tolina, como Arturo Uslar, y las visiones de país de estos hombres por Venezuela, y ese llamado constante a la responsabilidad, ese llamado constante a despertar, ese llamado constante a entender qué clase de país increíble es este. Esos llamados, en su momento, fueron banalizados y fueron minimizados con el grito demagógico y populista que siempre lleva la bandera socialista. Y aún hoy, el venezolano no termina de comprender que lo que estamos viviendo es consecuencia de no haber escuchado el mensaje correcto, pero quedarse siempre sumergido en la mentira, en la fantasía, en el grito pobre, en el grito balurdo, en lo infantil, en lo demagógico. Y eso está igual en Latinoamérica, porque yo estoy seguro que en cada uno de nuestros países, voces similares a estos tres hombres que te nombré han sonado, y han sonado fuerte, y en algún momento pudieron haber capitalizado a la población, pero el resto de la élite decidió que no, que era mejor darle el megáfono a el populismo y a la demagogia, que no era bueno que las cosas se salieran de su control, y al final simplemente le entregaron el control a quien busca la destrucción. ¿Por qué? Porque pensar en país implica responsabilidad. Querer elevar al ciudadano para que se haga responsable de su libertad implica el primer concepto que es fundamental: amar a tu país. Y en nuestras élites no estamos encontrando eso. En las élites de nuestros países no estamos encontrando conexión con su tierra, no estamos encontrando esa idea de más allá de crecer, de sentir orgullo por tu país, un orgullo real, no chauvinismo, no nacionalismo barato, sino amor patrio real. No está reflejado en la gran mayoría de nuestras élites, y han contribuido a que las voces en cada uno de nuestros países que van levantando eso, como no solo como vía natural para la recuperación y el desarrollo como país, sino como manera de vivir la relación del ciudadano con su país, que eso sea oculto, que eso sea banalizado, y que el grito de la demagogia sea el que sigue ganando. Entonces, ¿qué estamos encontrando en Latinoamérica en general? Un reflejo de lo que es Venezuela hoy. ¿Cómo llegó Venezuela a eso? Porque también se reflejó en lo que ya venía mal. Hace mucho tiempo, yo recuerdo, poco antes de la llegada de Chávez, había un coronel retirado que estaba en campaña. Tengo un lapsus, y no me acuerdo ahorita de si era Paraguay o Uruguay, como también los dos tenían el Partido Colorado. Ahorita no recuerdo el nombre de este hombre, perdón. Y yo veía a la gente volcada detrás de él, ¿no? Y volcada y volcada y volcada. Y yo veía al tipo y yo decía, Dios mío, pobre país. Si ese país le hace caso a este señor, es el desastre. Menos mal que mi país no sufre de eso. Mira. Y aquí estamos. Entonces, ese país se salvó por un momento de aquel personaje. Oye, tengo un lapsus tanto con el partido, con el nombre de ese señor y del país. Pero el asunto es que esa es una realidad que era constante en Latinoamérica. Solo que esa fotografía me hizo a mí pensarlo poco antes de que elevaran a Chávez en eso. Menos mal que mi país no sufre de eso. ¿Sí? Porque ese adorar lo que está mal, ese adorar lo que está podrido, ese no identificar lo que es correcto, eso que cuando las voces de lo correcto simplemente son minimizadas por el país. Son cosas que realmente asustan. En estos días estaba viendo una nota, fíjate, para ponerlo en perspectiva. Nosotros tuvimos en el país un personaje de vanguardia,
un intelectual poderoso, una visión de pensamiento político y pensamiento de nación, con la que hay gente que tiene sus problemas, pero la realidad es que cuando tú lo quieres poner en una balanza, los puntos positivos son simplemente extraordinarios, y si él hubiese llegado al gobierno, hubiese sido una cosa, simplemente Venezuela sería otra, que es el caso del doctor Arturo Uslar Pietri. Arturo Uslar Pietri fue candidato presidencial en las segundas elecciones después de la salida del general Marco Pérez Jiménez. En esas segundas elecciones, Acción Democrática buscaba permanecer en el poder con otro candidato. Ya Rómulo no se había lanzado a la reelección, Rómulo tampoco no se lanzaba a la reelección, y no buscaron cómo hacer un cambio en la Constitución para poderlo lanzar, sino decidieron, vamos a lanzar a Raúl Leoni, y Acción Democrática pone a Raúl Leoni. Los comunistas, un grupo de comunistas lanzaron a Larrazábal, que eso es importante que el país lo entienda. Aquel que era el presidente de la Junta militar posterior a Pérez Jiménez, era candidato a los comunistas, ¿no? El Copey lanzó a Caldera, como era habitual. Bueno, el asunto es que traigo esto para poder demostrar hacia dónde están mirando las élites y la comunicación con la sociedad, y cuando hay un pensamiento que puede cambiar las cosas. El principal periódico de aquel entonces, El Nacional, hizo una semblanza y un espacio para cada uno de los candidatos donde le ponían su programa de gobierno, ¿no? Y entonces, tanto Leoni como Wolfgang, como Caldera, recibieron 1,5 páginas para poder publicar su programa de gobierno en cada una de estas cosas. Arturo Uslar Pietri recibió 1/4 de página. El único que tenía un mensaje de verdad. El único que tenía experiencia real de gobierno. Un hombre que ya había sido ministro de Educación cuando el gobierno de Medina, que ya había prestado otros cargos, que ya había sido representante de Venezuela ante la Sociedad de las Naciones y representante de Venezuela en Francia. Un hombre que ya tenía una obra escrita extraordinaria, y la gran mayoría de ella basada en la idea de Venezuela, de la Venezuela posible. Entonces, el reconcomio del resto de las élites venezolanas fue más grande, y decidieron volcarse a favor del populismo. Decidieron volcarse a reforzar la estructura socialista. Por eso es que es muy importante entender que nuestro asunto va mucho más allá de esos 4 o 5 líderes políticos que señala la gente constantemente como el problema de la oposición. Es toda una matriz de pensamiento que está allí por parte de toda una estructura de país, que hay que sacarla del pensamiento político de la nación. Que hay una estructura de país que es empresarial, que es comunicacional, que es cultural, que ha hecho daño y hará daño. ¿Por qué? Porque su entendimiento de la política es increíblemente mezquino. Y lo único que trae eso es el reforzar un aparato socialista. Lo único que trae eso es un aparato que tiene a Venezuela en esta situación. Ahora Venezuela va a tener periodistas que van a decir la verdad, porque en 3 meses se van a recibir de periodistas en el Instituto Nacional de Cooperación Educativa. Sí. Y se puede estudiar online. Ahí pasamos a otro nivel del adoctrinamiento, ¿no? Y el adoctrinamiento express, y generar todo este tipo de herramientas totalmente artificiales y que terminarán de conducir una imagen todavía más falsa de lo que se vive en Venezuela, ¿no? Todas esas obras son repetidas, quizá en el papel de lo que es la estructura de periodismo y de medios de comunicación realmente arrastrados a las estructuras de gobierno. Basta ver la obra de lo que está en Cuba, de lo que es Cuba, de lo que es ese pensamiento por parte de la estructura del periodismo. Cuando si nosotros nos contamos aquí con una estructura periodística que se ha hecho pobre en sí, salvo cierta estructura de investigación, de periodismo de investigación, pero la estructura general periodista, y sobre todo lo que llega a niveles de profesores de comunicación social y todo esto, casi todos están reflejados en aquel manifiesto de los 911 que se le arrastraron a Fidel, y por una u otra forma están interconectados con esa desgracia.
Entonces ya nosotros estábamos mal y esta generación viene a ser como un upgrade en lo peor. Sí, eso no evita que haya periodistas serios que estén presos, ni Sí. gente que haya desaparecido. O sea, aquí lo único es decir, arriba Maduro y en 3 meses ya soy periodista online. Fabuloso. Exactamente, igual han hecho con abogados y médicos. Entonces, por supuesto, era lógico que lo hicieran con periodistas. Sí, claro. Es importante en eso, esa acotación que existe. Claro que existe un periodismo serio y ahí entramos en lo que es el periodismo de investigación, que muchas veces también caen en un error, porque logran hacer todo un proceso investigativo y logran descubrir el caso de corrupción, por ejemplo, y las condiciones internacionales del mismo. Fue un proceso de investigación quien puso la luz sobre un personaje como Saab. Cuando todas esas cosas son 100% correctas, pero cuando no se le hace la conexión político-ideológica, se pierde. No se ayuda a generar el mapa completo y entonces no se puede entender el resto de las conexiones o por qué fue que nacieron las conexiones. Entonces, siempre hay que ver este tipo de cosas dentro de ese proceso ideológico. El haber desconocido el proceso ideológico venezolano, no comprender todavía las dimensiones de este proceso revolucionario, es mucho de lo que nos mantiene a nosotros atacados en esta realidad. Entonces también es responsabilidad de esos periodistas valiosos que tienen un reconocimiento, que mantienen una posición seria. Es bueno que echen el cuento completo o que permitan que el cuento completo llegue a la gran masa poblacional, para que la gente pueda de verdad encontrar las herramientas para el despertar. Los que sí hicieron una buena investigación son los del diario El País, cuando analizaron imágenes satelitales de alta resolución en la cima del Tepuy y Yapacana. Y es tremendo cómo ha quedado. Es una zona, pero eso es un lugar que debería estar protegido. Debería estar protegido, como todo este país no cuenta protección alguna, absolutamente nada, ¿no? Por eso también hemos señalado durante todos estos años el ecocidio tan gigantesco y cómo las organizaciones internacionales ecologistas que nada más lloran por el ojo izquierdo no emiten opinión sobre esto, ¿no? En el caso de lo que se vive en la Amazonía venezolana, esas imágenes terribles que muestras hoy, estás hablando de el tope de un tepuy, estás hablando de algo único, simplemente único e irrecuperable. Patrimonio nacional. Patrimonio de la humanidad. Pues cuando estás hablando de los tepuy, mira, creo que Venezuela tiene el 80% de los tepuy del mundo. Es decir, es algo nuestro, único. Explica para los que no son venezolanos qué es un tepuy, por favor. Mira, es una formación rocosa casi que única, maravillosa. Entre su forma tiene una forma tan especial. Tú sabes que la imagen que te da es como si fuese un tronco, ¿no? Como si fuese un tronco, no el árbol, sino el tronco, ¿no? Y fíjate que hay una cosa maravillosa, porque hay una expresión de Humboldt cuando tuvo la oportunidad de ver un tepuy. Y dijo, es el árbol de la vida, es el árbol del mundo. es la razón. Entonces, intentar describir estas cosas tan increíbles, ese macizo con una vida única, lo que todavía está por descubrir en cada una de estas, decirles montañas es algo tan pobre, en cada una de estas formaciones tan impresionantes, ese acabado plano, es ese levantar. Es algo único, de verdad, quienes no tienen la oportunidad o les suena la palabra nueva, busquen simplemente fotos de los tepuy venezolanos y intenten compararlo con cualquier otra cosa y se darán cuenta de esa magia, es magia. Bueno, en la Amazonía venezolana está en la gran mayoría y está siendo destruido todo por el chavismo. Sí. Todo.
todo y de una manera increíblemente descarada, increíblemente salvaje, envenenando ríos, matando indígenas, acabando con una biodiversidad increíblemente delicada, acabando con Venezuela. Pues ese es uno de los ejemplos. Esta fotografía de la destrucción y la belleza de un Tepuy podemos reflejarla cuando hablamos de la destrucción general en la belleza de lo que es Venezuela. Entonces, eso son parte de las grandes cosas que son absolutamente imperdonables y que serían muy difíciles de pretender juzgar en el mañana. Porque dentro de toda la estructura de destrucción que ha generado el chavismo, hay cosas que simplemente pasan quizá por debajo frente al dolor, ¿no? Porque, por supuesto que el dolor de una madre al perder un hijo en una manifestación, la pérdida de tanta gente a mano directa de este gobierno que desde el inicio persigue, secuestra, y mata, va llegando de manera muy, muy personal a cada familia que le toca vivir esa desgracia. Pero cuando estamos viendo esto del Tepuy, cuando estamos viendo la destrucción de la Amazonia venezolana, cuando comprendemos lo que significa eso para el mañana de nuestro país, queremos el peso es increíble del daño. Es una cosa increíblemente absurda. Es un daño que tiene que aprender el país a igualarlo en sus sentimientos al daño que ha vivido cada una de esas familias con esa pérdida directa, con esa acción directa del gobierno. El desastre que está ocasionando el chavismo en esa zona es una puñalada directa en cada venezolano. Es eso, es arrancarte de un pedazo de los tuyos, es quitarte un hijo, un padre, un tío, un hermano. Eso es lo que hace el chavismo en todas y cada una de las formas, y esa es una que al menos puede tener algunos más dolientes en el mundo, puede generar en el mundo algo de reacción. Por eso es que sería tan interesante que estas organizaciones que supuestamente defienden la ecología hablaron sobre esas realidades. Como siempre hablamos, este es uno de los gobiernos que más ha ocasionado ecocidios, mientras que promueven la bandera del ecosocialismo y una gran cantidad de peleadas propias de este tipo de estructuras. Lo cierto es que igual como hipercontaminaron el lago de Maracaibo, igual como han contaminado ríos y riachuelos en el entorno de lo que es la faja petrolífera del Orinoco, igual que han contaminado toda la línea costera en donde están nuestras áreas de refinería, todo simplemente es destrucción. Pero esa foto es eso, cada venezolano debería de sentirlo adentro y sentir eso, cómo te están arrancando algo que es tuyo. Pero si nos ponemos a hablar un poquito de lo que tiene Venezuela. El Tepuy, primero, que es algo totalmente abrupto, paredes verticales, altísimas, y arriba plano. Entonces, plano. Claro, decís, ¿cómo es esto? Uno está acostumbrado a la montaña, que de chiquito dibujábamos con una puntita, y aparte acá hay una vegetación, una fauna y una flora increíble. Hay plantas carnívoras. Bueno, tenés el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo. Esa cosa tan bonita que refleja Disney Pixar en Up, cuando hacen esa idea, ese paseo de fantasía por el Salto Ángel, y hablan de esa hermosa caída de agua, y te muestran esa magia, ¿no? Y lo desconocido que hay allí, y su belleza y todo lo que hay que por aprender. Es tanto, es todo tan exageradamente hermoso, y todo está siendo destruido a una velocidad increíble. Mi país, Venezuela, ha sido destruida por el socialismo. Y todavía mi país, Venezuela, los venezolanos, no terminan de admitir esa realidad. Eso es socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo no es la fantasía que está en los libritos y en todo ese festival de tonterías que no tienen nada que ver con el ejercicio de la realidad. El ejercicio de la realidad es el socialismo real.
es la destrucción que vivió Rusia en manos de la idea de la Unión Soviética, es la destrucción que vive Cuba, es lo que vivió China, lo que vivió Vietnam. Cada uno de estos países que han sufrido esta desgracia tan criminal ha generado unos niveles de destrucción que cuando se citan aquellos 100 millones de muertos simplemente se sabe que es algo que es muy corto frente a la realidad criminal de lo que es propiamente el socialismo. Noel, esperando conocer pronto el relámpago del Catatumbo, te digo que gracias por esta hora donde se trata de despertar un poquito al venezolano para que se le contagie ese amor que sentís por tu tierra. Gracias, Noel, y Dios mediante la semana que viene volvemos a conversar. Amén. Señores, buenos días. Gracias a todos y que viva Venezuela. Viva Venezuela.